analizarlo, hermanos, y es el poder del convencimiento, ¿verdad? El poder del convencimiento. Para eso necesito que se vayan a San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, por favor. San Juan capítulo 16. El poder del convencimiento, hermanos. San Juan capítulo 16. Aleluya. Gloria a Dios. Lo tienen, hermanos. San Juan 16, versículo 7 en adelante, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿el que dice ahí? Convencerá. ¿Lo encontraron o no lo encontraron? Ayúdenme a predicar porque tengo ahorita un montón de ataques, hermano. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, dice. Oigan, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, dice, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que, dice, hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Espíritu Santo, gracias por esta noche, Señor. Tú tienes el control sobre toda esta reunión. Nos ponemos en tus manos, estamos aquí porque necesitamos de tu palabra, Señor. Gracias por la fidelidad de mis hermanos que están aquí esta noche, que han entendido el mensaje y la importancia de congregarse. Oro, Señor, que tú los bendigas a ellos con tu palabra y que me bendigas a mí, Señor. En el nombre de Jesús te necesito, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El poder del convencimiento, ¿verdad? Siempre he dicho que el convencimiento, hermanos, se considera un acto milagroso realmente, en el que ningún ser humano tiene facultades para aplicarlo, ¿verdad? Nosotros no podemos convencer a nadie. Siempre hemos dicho eso aquí en esta iglesia. En otros lugares mucha gente se jacta de que sí son capaces de convencer, pero nunca ningún pastor va a tener la capacidad de convencer a nadie en una iglesia. Es el Espíritu Santo el único que convence a las personas de su pecado, de su incredulidad, de sus errores. El único que puede convencer a las personas es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que sucede ese milagro? Porque realmente es un milagro. Realmente es un milagro, porque el ser humano siempre tiene o considera que se considera más sabio que Dios, ¿verdad? O más sabio aún que los padres, o más sabio aún que aquel que les puede enseñar algo. Siempre hay ese problema en el ser humano, ¿verdad? ¿Y cómo puede suceder ese milagro en nosotros? ¿Cuál milagro? El de estar convencido de que sí necesito de Dios, de estar convencido de que sí es importante creer en un Dios que no veo. Es bien difícil. Por eso es que un ser humano no puede convencer a nadie. Y por eso la gente toma posturas bien raras, ¿verdad? Se enojan aún con Dios y todo porque ellos no tienen esa semilla del convencimiento todavía en su interior, ¿verdad?
En primer lugar, para que ese milagro suceda, debe de haber en nosotros humildad y sencillez. En primer lugar, para que el Espíritu Santo pueda comenzar a obrar en mí, yo tengo que romper el orgullo que hay dentro de mí. Si no rompo con eso, si no rompo con eso de decir, si yo no necesito, si eso hasta mentira es, si yo no rompo con ese espíritu, el Espíritu Santo no puede, el espíritu maligno que me molesta así, el Espíritu Santo no puede entrar en mí y ayudarme a convencerme de que hay un Dios en el universo que es el que ha hecho todo esto, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, siempre comienza desde este lado, desde el lado de mi perspectiva, desde el lado de mi reconocimiento de un Dios soberano, ¿ya? Y ahí es donde suenan aquellas palabras de Gandhi, cuando él dijo, más vale, dijo él, creer que hay un Dios a no creer que no lo hay, que no vaya a ser que al morir me lleve la sorpresa, que si yo no creyendo me doy con esa sorpresa de que sí existe un Dios. Vaya sorpresa que me voy a llevar si muero no creyendo que hay un Dios. ¿Y qué tal si existe?, dice él. Entonces, ahora bien, si muero creyendo, vaya sorpresa tan linda que me voy a encontrar, sabiendo que nunca viví equivocado, dijo. Entonces, hermanos, llegando a la lógica humana, es mejor vivir creyendo, porque usted se va a ahorrar una infinidad de conflictos emocionales y espirituales, que vivir no creyendo. Solo intentar llevar esa carga de no creer es difícil, porque siempre usted va a tener que andar buscando esas famosas cascaritas espirituales para deslizarse, ¿verdad? Y decir, no, es que no hay Dios, no, y que no te das cuenta cuántos niños mueren. Si hubiera un Dios, esas injusticias no pasaran. Por ejemplo, ¿verdad? Es una de las famosas cascaritas humanas que hay, ¿verdad? Dice, si hubiera un Dios no hubiera tanta pobreza, si hubiera un Dios no hubiera tanta gente muriendo de hambre en África, ¿verdad? Allá la gente muere de hambre por los líderes malvados que hay, hermanos. Pero recursos en África, África es más rica que toda América, hermano. Tiene una riqueza, oro, petróleo, que no tiene África, hermano. Pero ¿por qué ellos viven en tanta pobreza? Por la mala mente humana que tienen ahí liderándolos, ¿verdad? Entonces, lo más fácil es desde este lado echarle la culpa a Dios y decir, mira cuánta muerto, a cuántas tribus matan a balazos y hablan de Dios así. Entonces, tratar de mantener esa mentira en el aire con vida, solo eso es difícil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Descarguémonos, hermanos, ¿verdad? Si nosotros vivimos creyendo en un Dios y así morimos, al menos no hemos hecho maldades, ¿verdad? No hemos hecho maldades, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo puedo convencerme? Bueno, ya les dije, renunciamos al orgullo. Hay que renunciar al orgullo humano. Sin orgullo humano, en nosotros puede haber una puerta abierta para que Dios se manifieste en nuestro interior y hacernos creer en Él. Nadie puede convencer a nadie. Diga conmigo, nadie me puede convencer. Dígalo. Solo el Espíritu Santo. Amén. Entonces, por más que me esfuerce yo por quererles enseñar algo, si usted no se da esa oportunidad de creer en Dios, usted no va a recibir nada. Nada va a recibir. Pero con el simple hecho de que usted esté aquí, pues algo hay en el interior que quiere creer. Entonces, para eso es este estudio, para más o menos guiarlo, ¿verdad? ¿Qué significa, por ejemplo, la palabra convencer? En primer lugar, persuadir, probar una cosa de manera que no se pueda negar, con argumentos o pruebas, o dice, a reconocer la verdad de una cosa. Es vaya labor que uno tiene, ¿verdad? En procurar convencer, por ejemplo, ahorita 2, 4, 6, 8, 9 mentes. Si cada mente tiene un pensamiento diferente, yo puedo estar hablando de esto y ustedes están pensando en un montón de cosas diferentes a lo que yo estoy hablando. Desde ahí ya llevo yo un punto en mi contra de no poderlos convencer porque no están concentrados en lo que yo pueda estar hablando, por ejemplo. Entonces, ¿cómo poder convencer? ¿O cómo va a salir alguien convencido de aquí si ni tan siquiera puso atención al mensaje?
¿verdad? Desde ahí a uno como predicador lleva ya las de perder, ya lleva un 25% en contra el mensaje. Entonces cuando una persona viene, ¿verdad?, con un deseo, un hambre de querer aprender algo, esta persona ya lleva un porcentaje también importante para lograr estar convencido de que a quien viene a buscar existe, que es Dios. Y el pastor tiene la oportunidad de tener un 25 ya no en contra, sino a favor de que lo que uno está predicando, la persona puede estar diciendo, algo de cierto tiene este hermano en sus palabras, ¿verdad? Entonces, como pueden observar por segunda vez, quien tiene el sartén del mango siempre son ustedes, ¿verdad? Siempre son ustedes. Ustedes deciden creer, no creer, ustedes. Pero yo al ver de que hay homicidios, asesinatos, secuestros, robos, violaciones, adulterio, fornicación, entonces me doy cuenta, hechicería, brujería, entonces me doy cuenta que hay un aparato de maldad en medio de nosotros, ¿o no? Entonces, si hay un aparato de maldad, quiere decir que también puede haber un aparato que es bueno, ¿verdad? Que es bueno para que la balanza sea justa, ¿verdad? Entonces, desde ahí algo hay a nuestro favor. Dicen gloria a Dios. Bien, entonces dice aquí, lo que está a nuestro alcance como pastor es transmitir el mensaje de salvación. Pero el que convence de pecado únicamente es el Espíritu Santo. Entonces, ese deber es el deber del pastor. El pastor no tiene que andar hablando de sus éxitos, ¿verdad?, y sus fracasos, y no tiene que andar hablando de sus logros, ¿verdad? No, el pastor tiene que hablar de este mensaje de salvación. ¿Cómo es que usted puede perder la salvación? ¿Y cómo es que usted puede ganar la salvación? ¿Cómo es que usted puede mantenerse en el sendero correcto? Dice que la palabra, de hecho, es un mandato para nosotros, que dice que debemos de predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son las buenas nuevas de salvación? Que si yo me arrepiento de mis pecados, recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, lo reconozco como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y me arrepiento quiere decir que no voy a volver al pasado de mis pecados, de mis errores. Si yo me arrepiento, dice, entonces, dice, yo obtendré el perdón de mis pecados, y entonces tendré la oportunidad de ser salvo, dice. Vaya, de eso hay que predicar. ¿Cómo obtener la salvación? Entonces aquí en el versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, Él lo, dice, enviará. Él lo enviará, dice. ¿Se dan cuenta? Él lo enviará. Entonces el Señor lo que está ahí mostrando es la obra del Espíritu Santo, lo que Él va a venir a hacer aquí, ¿verdad? Eso es lo que procura nuestro Señor Jesús. Él dice, es imposible que ustedes vivan en el mundo sin que Él venga. ¿Por qué? Porque Él sabía que aquí las cosas iban a ser tan difíciles que solamente un poder sobrenatural andando en medio de nosotros, en medio de la humanidad, podría ayudarnos al momento de reconocerlo a Él como la única fuente de mi vida y mi salvación, el que me puede ayudar a avanzar en este mundo de maldad, ¿verdad? Por eso Él dice, es necesario que yo me vaya para enviarles al que les va a ayudar a caminar en el mundo. Eso es lo que dice el Señor en este versículo, ¿verdad? La función del Espíritu Santo prometido, ¿verdad? Está diciendo Él es el consolador de su vida, ¿verdad? Eso es lo que Él en pocas palabras está diciendo. Cuando ustedes van a Hechos capítulo 1, ahí un poquito adelante, váyanse a Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1. Ustedes se encuentran con esa posición, ¿verdad?, de consuelo. Dice en Hechos 1:8, dice sí, miren, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice, ¿verdad? Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas,
Lo que viene es un poder espiritual sobre nosotros. Y Él es el que nos va a dar la oportunidad a nosotros de predicar el evangelio universal. O sea, este evangelio es para todo el mundo, para rusos, para americanos, para británicos, para italianos, para venezolanos, para salvadoreños. Este es el mismo mensaje para toda la humanidad. No hay otro mensaje poderoso que pueda transformar el corazón de las personas. Todo ser viviente en la tierra que sea humano, el único mensaje que puede ayudarle a él y que pueda obtener en su corazón para que pueda lograr tener un poder sobrenatural sobre su vida y poder avanzar en este mundo, es que conozcan la función del Espíritu Santo, ¿verdad? Sin la unción del Espíritu Santo no puede venir sobre nosotros esa bendición. Capítulo 16 de Hechos, por favor, ahí más adelante. Capítulo 16 de Hechos, nuevamente el versículo 8, dice lo siguiente. Y pasando junto, dice, a Misia, descendieron a Troas y se les mostró, miren, y se les mostró, dice, ¿lo tienen ahí? Y se les mostró, dice, a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Ahí se dan cuenta ustedes, ¿verdad? Que cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, usted y yo vamos a tener visión en esta vida de cómo caminar, dónde, qué hacer, cómo avanzar, cómo vivir. Solamente con la unción del Espíritu Santo es que nosotros podemos lograr conocer los planes del Señor. Y es cuando usted se da cuenta cuando realmente está en el lugar correcto, ¿verdad? En el lugar correcto. De ahí vuelvan ahí al San Juan 16:8, por favor. ¿Lo tienen todos ahí? San Juan 16:8. Y cuando Él venga, dice, y este versículo es bien importante. Cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo, o sea, va a convencer a los rusos, va a convencer a los ucranianos, va a convencer a los de Suiza, va a convencer, o sea, al mundo, dice, va a convencerlo, dice, de pecado, de pecado. Ahora, ¿por qué entonces hay tanta maldad? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Porque Dios no existe o porque el hombre no lo reconoce a Él como su Señor y Salvador? Es la segunda. No queremos reconocerlo a Él. Y este problema que hay aquí, hay en Rusia, hay en Japón, hay en todos lugares. No se reconoce la figura paternal de la humanidad. No se reconoce el señorío de Jesús sobre nuestra vida. Entonces, bendito aquellos, dice la palabra, que reconocen al Señor, ¿verdad?, como su único y suficiente Salvador personal. Ellos verán a Dios, dice, los santos, porque dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, yo no puedo convencer a nadie de sus errores, de sus faltas, o decirle cree en Dios. No, yo no puedo. Pero si abro mi corazón un poquito, Dios me puede persuadir. Y ahí es donde comienzan las cosas a cambiar, ¿verdad? Me acuerdo cuando tenía un líder que me quería llevar a la iglesia y yo me la escondía. Me la escondía, pero el hombre estaba fuera de la casa, tocando, ¿verdad?, la puerta. Y me decía, te voy a esperar, me decía. Es que yo le decía, es que me tengo que bañar, no importa, te voy a esperar, me decía. ¡Wow! Y es que tengo que planchar, está bueno, no hay problema, me decía. Ese hombre estaba convencido que había un Dios que me andaba buscando a mí, ¿verdad?
Entonces, la labor, ¿cómo es que este hombre hizo esa labor tan cansable, ¿verdad? Así es la palabra, ¿verdad? Una labor que cansa, ¿verdad? Porque eso está rogando a alguien cansa, hermano. Eso está rogando a alguien cansa, y quizás por eso yo no ruego a nadie, fíjense. Y yo digo, bueno, quien quiera buscar y venir, gloria a Dios, y quien no, pues ¿qué voy a hacer, ¿verdad? Y hasta miedo me da a mí de que al llegar delante de Dios, te tengo este error, Oscar, ¿verdad? Que me diga el Señor eso, ¿verdad? No tuviste un corazón de pastor de irlo a buscar, ¿verdad? Porque, pero más cuando leo el versículo del Salmo que dice que dejó a las 100 y fue por aquella, ¿verdad? Entonces yo digo, qué error va a pasar, que el Señor me va a dar una cinchaseada, ¿verdad? No sé qué va a pasar ahí, ¿verdad? Pero yo digo, es que si la gente no quiere, y a la vez el mismo Espíritu Santo me convence y no eres así, pues. No eres así, pues. Y ahí donde tengo esa confrontación personal, ¿verdad? Digo yo, quizás no hago bien mi trabajo, ¿verdad? A mi amado, pues. Pero cuando yo veo esta figura de este líder que tuve, que yo me le negaba, ¿verdad? Pero él siempre estaba a la misma hora, el mismo día, en punto. Y aparte de eso, día de semana, siempre me anduvo buscando, ¿verdad? Venite, tomémonos un café, ¿verdad? Venite, vamos a acompañarme allá, que no quiero ir solo. O sea, él lo hacía como para tenerme cerca, ¿verdad? Y total que fui aprendiendo de esa pasión que él tenía por Dios. Entonces, ahora que conozco este tipo de escrituras, me doy cuenta de esa figura, ¿verdad? Y digo, este hombre amaba tanto a Dios, tenía tanta pasión por Dios, estaba convencido de que había un Dios. Y algo transformó en él, y él quería que yo lo conociera también a Dios, ¿verdad? Y por eso se depositaba en mí. Entonces es el hermano que les digo de que andaba 2 paquetes de cigarros en el ¿cómo se llama? En el baúl, ¿verdad? Y cada paquete tenía 24 cajetillas de cigarros. Y cada cajetilla de cigarros tenía, no sé si 20 o 24 cigarros, no sé cuánto andaba. Imagínese, hombre, cómo andaba. O 20, ¿verdad? Y ese hombre logró salir de ese vicio. Y lo más interesante, no murió y no ha muerto de cáncer en los pulmones, ¿verdad? O sea, ¿quién lo sanó, hermanos? ¿Quién le perdonó su pecado? ¿Quién lo libró? Solo alguien sobrenatural, ¿verdad? Entonces, la única forma como ustedes pueden ser convencidos son 2. Número 1, que abran un poquito su corazón y reconozcan que hay un Dios, que por Él comemos. Esa es una, ¿verdad? Que rompamos ese orgullo y que entendamos de una vez por todas que hay un Dios que realmente existe. Y hay que abrir ese corazón para que Él entre. Y número 2, los testimonios, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? Si hay alguien que vivió algo y se lo confiesa al pueblo y dice, Dios hizo esto en mí, la gente dice, pues sí, vea, hay un Dios, vea. Por eso el Señor dice, hagan discípulos, formen familias en santidad, evangelicen, sean testimonio, hablen de mí, de lo que yo he hecho en ustedes, vea. Entonces cuando veo, por ejemplo, a los que eran liberados de los demonios, hermanos, wow, hermanos, ¿qué les decía el Señor? Vaya y díganle, testifiquen lo que Dios ha hecho en ustedes, ¿verdad? Y esa gente, yo no me quiero ir de ti, Señor, quiero seguir contigo. No, vayan al pueblo, hablen de mí, vean y díganle lo que yo he hecho por ustedes. Vean. Cuando él fue a Belén y él quiso evangelizar a su gente, ¿verdad? De donde él era, la gente lo rechazó porque decían, pues si este no es el hijo del carpintero o aquel que vivía en la esquina, ¿me entienden? Y no este el hijo, el muchacho, el cipotillo que andaba corriendo ahí para allá y para acá. Cuando creció y todo, y ya él tenía que cumplir con la labor espiritual de su Padre Celestial, ¿verdad? El pueblo no se dejó hacer milagros. Dice él que se agarró sus milagros, salió de Jerusalén y él lloró por Jerusalén, ¿verdad? Lloró y dijo, ¿verdad?, que no había profeta en su propia tierra, ¿verdad? Alguien que creyera en él, ¿verdad? No, la misma gente lo iba a rechazar. Entonces, hermanos, hay tantos testimonios, ¿verdad? Entonces él lleva sus milagros a otro lugar donde había gente que abría su corazón, y aquellos que abrieron su corazón y pedían un milagro, se les concedía el milagro, ¿verdad? Y ahí fue que aprovechó la mujer del flujo de sangre, que 12, 14 años con esa enfermedad fue sanada, ¿verdad?
el endemoniado, ¿verdad? Y así una cantidad de milagros que hizo el Señor. Entonces, el único que ha tenido esa capacidad de persuadir y convencer a muchos a través de su testimonio y trabajo evangelístico es Jesús. Él, ¿verdad? Entonces Él desarrolló perfectamente esa misión encomendada por su Padre, ¿verdad? Él, ¿verdad? Entonces, su Padre le envió al mundo para que lo salvara, dice la palabra. Yo, dice, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, dice, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, dice, ahí en Juan 12, versículo 46 y 47. Entonces, el que es convencido, hermanos, cada día tiene más sed de saber de aquel que lo convenció. Nunca se olviden de eso. Ahora pregúntese usted, ¿tiene sed de Dios? Si usted no siente que tiene sed por conocer a Dios, eso quiere decir que aún usted no ha sido convencido, ¿verdad? Esa es la verdad absoluta en la vida del creyente de este tiempo. Pero imagine qué irónico, ¿verdad? Nos decimos llamar creyentes, pero no creemos, ¿verdad? Cuando están las cosas difíciles, no creemos que Él nos puede sacar adelante de ese problema. Entonces hay una seria contrariedad en nuestro interior, del que debemos nosotros salir vencedores, hermanos. ¿Lo creen, hermanos? Entonces dice, más sed, ¿verdad? Sabedores de que realmente hay un Dios que existe. Entonces, usted y yo no nos convenció una persona, sino que quien nos convenció fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que venimos, por eso es que buscamos cumplir con una disciplina espiritual, en donde a la larga, con honestidad les voy a decir, ustedes se van a dar cuenta de las bendiciones que van a ir logrando en la medida de que ustedes continúen con esta disciplina, ¿verdad? Ya sea aquí en la tierra o en el cielo. En el cielo, el único testigo de ustedes van a ser estos días y estos eventos y estos acontecimientos. Este día, esta luz, esta oscuridad, esta luna va a decir, sí, yo soy testigo de que ellos estuvieron ese día buscando de tu presencia, ¿verdad? Esto es la evidencia que va a dar testimonio de sus vidas en un futuro, ¿ya? Entonces, y como para otros también va a ser lo contrario, ¿verdad? La oscuridad, la luna, las estrellas, el tiempo o las personas mismas van a ser testigos. No, él pudiendo haber estado en un culto, estuvo en un antro, estuvo viendo el sapo, no sé qué, ¿verdad? Viendo cosas en la televisión, que se quedó en la casa, ¿verdad? Se quedó haciendo esto. Dijo y usan elementos que legalicen ese tremendo error de abandonar el tiempo con Dios, ¿verdad? Eso más adelante ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? Por eso es que tratamos de no faltar a las celebraciones. Nos venimos a gozar, entendemos que aunque duela, la palabra de Dios es para nuestro bien. Y en lo personal me siento muchas veces ofendido por el contrario, no, ¿verdad? Sino que usted y yo, ¿qué debemos de sentirnos? Un deleite, ¿verdad? Nunca se sientan ofendidos cuando una palabra es muy pesada. Cuando ustedes conocen la importancia del creyente, ustedes nunca van a juzgar un mensaje de un pastor, sino que van a valorar un mensaje de un pastor, ¿verdad? No se van a sentir, pero él por mí lo dijo, algo le han contado. No, si uno no. ¿Qué sabe uno? En mi caso no es que no me interese, pero tengo miedo muchas veces conocer algo y eso me ate para no predicar de ese error de la persona, ¿verdad? Yo digo, por eso mejor me limito a no ni preguntar, mire, ¿y cuál es? Y los problemas en la familia, porque aquellos, no, me limito, ¿verdad? Para no tener esas ataduras, ¿verdad? Entonces, nunca duden de que Dios es real. ¿Lo creen? Entonces,
Yo les presento, por ejemplo, solamente voy a tratar de presentar, si logro el tiempo, 2 ejemplos bíblicos de personas que fueron convencidas por Dios. Número 1, Noé. Noé fue convencido. En aquel tiempo, todas las personas no creían en Dios. Fue bien difícil para Noé. Realmente fue bien difícil para Noé ir en contracorriente. Él sí verdaderamente iba en contracorriente. Porque los hijos y la esposa y las nueras se salvaron por Noé. Pero de seguro, aún sus hijos dudaban de que Dios existía. Aún sus hijos dudaban de que Dios existía. Pero Dios, por misericordia, al esfuerzo de Él, por misericordia y amor, porque era el único justo. Fíjate que yo conozco 2 casos en la Biblia a los que les dijo las mismas palabras. No hay justo como él, ni varón recto, dijo de Noé también. Y se lo dijo a quién más, a Job. Se lo dijo a Job, a los 2 hombres, ¿verdad? Que marcaron una línea de enseñanza poderosa para la humanidad, ¿verdad? Para la humanidad. Entonces, en el caso de Noé, ¿qué pasó con él? Bueno, vean Génesis, por favor, capítulo 5, léeme por favor, abrir Génesis 5. Génesis 5, versículo 7. Génesis 5, 7. Ajá, sigue. 8. Vivió Enos 90 años, dice, y engendró ¿a quién? Canaín. Y vivió Enos después que, ¿qué dice ahí? Y engendró a Canaín, y vivió Enos después que engendró a Canaín 815 años. Miren cuánto tiempo vivía esta gente, hermanos. Es que es increíble, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vivía esta gente? Versículo 9 del capítulo 6. Estas son las generaciones de ¿quién dice? De Noé. Ajá, mire, varón justo era, dice, mire, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó, ¿quién? Noé. Génesis 6, 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet, dice, mire. Y después le dice el Señor en el versículo, bueno, sigamos en el 11. Y se corrompió, dice. Estoy en el capítulo 6 de Génesis, versículo 11. Y se corrompió la tierra de delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia, dice. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra, dice. A ti hazte un arca de madera de gofer, y harás aposento en el arca, y la calafetearás con brea y por dentro y por fuera, y una ventana, versículo 16, harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación, y pondrás la puerta del arca a su lado, y ahí le dice todo lo que iba a pasar. Luego en el 7 dice que llega el diluvio, ¿verdad? Llega el diluvio, y le dice a quiénes iba a entrar ahí, ¿ya? Y en el versículo 15 del capítulo 7 dice: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. ¿Van conmigo? Génesis 7, 16. ¿Lo encontraron? Génesis 7, 16. No lo encontraron. Génesis es el primer libro de la Biblia, hermano. Génesis 7, 16. ¿Lo hallaron? ¿Lo hallaron? Y dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta, dice. Y en el 8:16, capítulo 8:16, le dice: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Este versículo no lo vean tan simple. El versículo
16 del capítulo 8 de Génesis. Les voy a decir por qué. Dios siempre va a darle prioridad a su siervo. Él bien hubiera dicho que salgan las mujeres primero y después tus hijos y por último tú. No, Dios siempre va a poner en primer lugar a su siervo, a aquel que pone en primer lugar a él en su vida. Por eso Dios le dijo primero a él: sal del arca tú. No le dijo que salga tu esposa, que salgan tus hijos. Dios conocía el corazón de sus hijos y él sabía quién estaba con Dios y con Noé, y Dios sabía quién no. De aquí es que se supone que sale la raza de África, que de aquel que vio la desnudez de Noé y que Noé le tiró la maldición sobre su vida, y de ahí es que sale ese gran problema hacia África. De ahí es que surge esa generación, con una maldición que sale de una desobediencia de alguien que vivió por todo ese tiempo del diluvio en el arca que había construido su padre en su santidad y rectitud. Pero Dios sabía que este hijo no tenía el mismo anhelo de conocerlo a él como su padre. Por lo tanto, aunque él sobrevivió a la primera catástrofe de la humanidad, fue posteriormente una maldición para la tierra, ¿verdad? Entonces Dios siempre sabe quién tiene realmente el deseo de estar con él y quién no. Él siempre lo sabe. Por eso le dice a él: sal del arca tú y tu mujer, porque algo lo persuadió Noé a su mujer. Ella era la que dormía con él en las noches, ella le conocía las lágrimas a él, ella sabía cómo Noé buscaba a su padre. Algo ha de haber aprendido esta mujer, que ella un poco de credulidad también tuvo, un poco de fragancia de fe tuvo de su esposo, ¿verdad? Y por eso también le dice: tú y tu esposa. Porque de seguro la esposa lo veía gemir tanto delante de la presencia de su padre que decía: pobrecito este hombre, ¿verdad? Cómo sufre, cómo vive, y quizás no lo ha visto, no sé, pero qué bárbara la fe de este hombre, ¿verdad? Y entonces ella comenzó a creer, y por ese creer, y también para respetar la línea, esa que me dice visitante, por favor, ahí va, que no se meta, que nos está fregando los frijoles. Salió, que se pasó el hermano. Entonces Dios, por respetar la línea de liderazgo, de autoridad de la familia, también lo dice: sal tú, tu esposa y tus hijos. De ahí se puede ver y valorar, amados, el plan, ¿verdad? El diseño de la familia, que Dios siempre mira al cabeza de hogar, luego la esposa y posteriormente los hijos. Y después dice, y las mujeres de tus hijos contigo, dice. Ya van las nueras por allá, ¿verdad? Entonces, hermanos, ustedes pueden ir viendo eso, ¿ya? Luego, en el versículo 20 del capítulo 8, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, oigan esto, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Oigan, olor grato. Dios sabe cómo tu corazón viene a la iglesia. Aquellas personas que priorizan sus compromisos de hogar, de laborales, etcétera, etcétera, y ignoran y no ponen en el lugar correcto a Dios, aunque ellos pueden venir un domingo, un miércoles, un viernes, pero el Señor dice: ¿dónde está el sacrificio? Porque sacrificio quiere decir darle a alguien que cuesta. Pero si tú le das a Dios algo que no cuesta, es que hoy sí puedo ir a la iglesia porque no voy a trabajar. Eso no es sacrificio. Eso Dios no lo va a recibir como un sacrificio agradable. Claro que cuesta, ¿verdad? Por eso es admirable. Usted va a los pueblos en el interior del país
y a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, usted mira en la carretera a gente con sus maletines, pero van con su camisa manga larga, caminando en la carretera kilómetros para irse a una iglesia. Es ese sacrificio. ¿Y qué día, hermano? Miércoles, viernes, ¿qué día lo hace? Todos los días en el interior de los pueblos, todos los días la gente se reúne. Todos los días se reúne la gente. Y ahí están, puntuales. Ese es un sacrificio. Pero que la gente venga cuando puede, cuando quiere, eso no es sacrificio. Por eso decía un pastor conocido que ya murió, decía: aunque sea, venga al final de la oración, lo importante es que Dios vea su sacrificio y entre. Y entonces aquí le dice el Señor: y percibió Jehová, en el capítulo 8, 21, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. O sea que cuando Dios recibe el sacrificio de un miembro de una familia, por ese sacrificio Dios puede cambiar, hermanos, aquella situación difícil a la que ya está destinada esta familia. Dios puede cambiar el destino de nuestra familia por la lealtad, la fidelidad de uno de los miembros. De ahí la importancia de los sacrificios. No importa que la gente no hable su lenguaje, no importa que la gente no agarre su ritmo. Usted agarre su propio ritmo. Usted vaya y agradezcale a Dios. Usted camine. Usted vaya a buscar el sendero. Si lo quieren seguir, que lo sigan. Pero usted cumpla con Dios para que un día Dios vea su sacrificio y por medio de su sacrificio pueda perdonar a los que están dentro de su casa, porque posiblemente su casa misma no hable su lenguaje. Pero al cambiar usted su forma de pensar con Dios, usted tiene la capacidad de transformar el entorno de su gente, hermano. Y ahí es donde uno mira la bendición de Jehová. No se encargue de andar tratando de convencer a nadie. No. Usted es el que tiene que rendir el sacrificio. Por su buen sacrificio que haga, el Señor va a agarrar de tan agradable y grato esa fragancia, que a pesar de aquello, ahí está usted. Que a pesar de que no tiene ganas, ahí está usted. Y por eso usted puede recibir en algún momento de su vida una sorpresa de bendición para la familia. Vale la pena sacrificarse, hermano. Vale la pena, hermano. Entonces dice aquí que Dios cambió su pensamiento. Odiaba la tierra, dijo: no, hombre, dijo, esto no agradecen, me los voy a matar a todos, dijo. Y ahora dice él: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dios ya sabe quiénes somos. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho, dice. Mire, hermano, mientras la tierra, esta revelación está tremenda, versículo 22. Mientras la tierra permanezca, o sea que un día se va a terminar esto, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que, mire, estar bien en paz con papito, ¿eh? Porque nosotros vamos a irnos a donde está Él. Y esta tierra, hermano, de repente va a venir un volado de esas piedras grandotas a pegarse aquí, pero usted y yo vamos a estar en otro lugar. Amén, hermanos. Dice: no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano. Se está hablando de que siempre va a llover, va a haber invierno, siempre va a estar el día y la noche, dice el Señor, ¿verdad? Entonces quería darles ese ejemplo, hermanos, de alguien que creyó y que fue capaz no solamente de cambiar el destino de él y de su familia, sino que cambió el destino de la tierra. Una persona común y corriente como usted y como yo. Pero
que se convirtió en alguien extraordinario por el simple hecho de abrir su corazón y creerle a alguien que en ese momento no lo veía, pero que se comunicó con él en algún momento de su vida. Y tenemos también ahí a David, ¿verdad? En 1 Samuel. David tomó el desafío de vencer al gran Goliat porque Dios le había convencido en sus tiempos de intimidad con él. Entonces la única forma como nosotros podemos ser convencidos de que hay alguien superior a nosotros es en la medida que nos dediquemos a buscar de él. Si ustedes quieren convencerse de una verdad, investiguen de esa verdad. Si no, aunque aquello sea verdad, nunca lo van a creer. Y va a pasar la verdad por sobre sus ojitos y ustedes no la van a ver pasar, ¿verdad? Pero si ustedes se dedican tiempo a buscar la verdad se va a dejar encontrar. Porque dice la palabra eso. Yo, dice, me voy a dejar encontrar por ustedes, dice, ¿verdad? Me voy a dejar encontrar por ustedes. Váyanse a Jeremías 29, por favor. Gloria a Dios, hermanos. Jeremías 29, 13. 12 en adelante, 12. Jeremías 29, 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno va a buscarlo y uno busca una intimidad con él, él dice que va a oír eso. Lean todos el 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y dice el 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Qué lindo es eso. Entonces, primero, busque a Dios. Segundo, ore. Tercero, viene una promesa divina para su vida, hermanos, cuando Él vea su sinceridad en su corazón. Y de toda cautividad de la que usted esté sujeta o sujeto, ¿verdad? De toda esclavitud en la que usted está, Dios ha prometido que nos va a liberar. Esa es la respuesta a lo prometido de parte del Espíritu Santo. Y entonces vendrá una restauración a nuestras vidas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dele ese aplauso al Señor, hermano. Padre mío, gracias por esta noche, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por perdonar nuestros pecados. Perdona todo error cometido. Perdona toda falta cometida. Te suplicamos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que nos ayudes y que podamos nosotros descubrir tu amor, tu verdad. Bautízanos con el poder del Espíritu Santo. Hermano, dígale a Dios eso, hermano. Bautízame con el Espíritu Santo. Necesito creer realmente en ti. Ayúdame, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado, Señor. Bendice nuestra comunidad. Bendice nuestra nación. Bendice nuestra gente. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados. Un aplauso al Rey, hermanos. Gloria al Señor.